Que el Señor les bendiga, hermanos de varones de la Avenida Barrington. Es un placer saludarles de parte de la directiva. Ah, Reciban un abrazo virtual de parte de todos nosotros. La directiva estamos trabajando para que poderle llegar a usted. Ah, Hay hermanos que están tratando la manera de llamarles y ponerse a orar con ustedes. Créanme lo que estamos orando para que sea el Señor que los fortalezca espiritualmente y que nos fortalezca también en el vínculo familiar, ya que estos son momentos donde estamos con la familia, compartamos con ellos, seamos atentos. El pastor ha estado instruyéndolos acerca de cómo nosotros podemos llevar esta situación, pero voy a hacer unos anuncios, hermanos, y voy a también a hablar de la palabra del Señor. Y quisiera hacer un anuncio bien importante. Debido a todo lo que se está dando, los campamentos de la convención están suspendidos, hermanos. Ya no va a haber campamento de la Unión de Varones de la convención. Ya no hay campamento. Como también el campamento de la Sociedad de Varones de nuestra iglesia queda suspendido hasta el próximo año, hermanos, por cuestiones de salud, y no queremos nosotros arriesgarnos, ¿no? a enfermarnos. Así que es mejor, ¿no? Guardar reposo, es mejor aprovechar este tiempo, como les decía, para estudiar la palabra del Señor. Les animo, hermanos, a que estemos orando con nuestras familias. Y dicho esto, hermanos, quiero compartir una palabra que el Señor me ha dado, algo que yo he venido viendo, ¿no? De cómo el Señor ha ayudado a hombres, grandes hombres de la Biblia. En este caso vamos a estar hablando del profeta Elías. Y solo quiero que busquen en su Biblia, vamos a leer un versículo en sus Biblias, en el capítulo 5, del libro de Santiago. Y el versículo 17. Y luego, después de eso, vamos a estar pasando al libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, en el capítulo, déjenme ver, en el capítulo 17, ¿verdad? En el capítulo 17, allí vamos a estar en esas dos citas. Pero antes de eso, quisiera orar al Señor para que sea el Señor que nos ayude a estudiar este momento, la palabra del Señor, y para que nos anime. Y vamos a ver un ejemplo, como el tema de esta noche es cómo el Señor nos puede ayudar a nosotros en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. La palabra del Señor la leemos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 y 6 meses. 3 años y 6 meses. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque a través de este video, Señor, a través de este mensaje virtual, Señor, voy a estar interactuando, Señor, quizás con mis hermanos, ellos leyendo tu palabra, Señor, ellos escuchando, Señor, el mensaje, la palabra que tú quieres dar, Señor. En este momento, Señor, eres tú el único, Señor, que nos puedes traer consuelo, Señor, a nuestra vida, Señor, a nuestra mente, Señor, a quitar todo miedo, toda ansiedad, Señor. Gracias, Señor, te damos. Habla a través de tu palabra, Señor. Que sea usted, Señor. Me quito de este lugar y te dejo a ti, Señor, para que tú obres a través de tu palabra, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. El personaje que vamos a estudiar es Elías. Y el apóstol Santiago nos dice en su carta: y Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice, ¿qué hizo Elías? Dice que oró fervientemente para que no lloviese. Eso es lo que nos dice su palabra. Ahora, ¿qué nos está dando a entender la carta? Que nosotros tenemos nuestras pasiones, ¿verdad? Somos movidos a diferentes situaciones, como por ejemplo, ¿quién de ustedes me puede decir que no pecamos? ¿Verdad? ¿Quién de ustedes me puede decir que no fallamos? Si uno de ustedes me dijera que no fallamos, yo le digo de que me diga cuál es lo que hace. Pero Elías, el profeta, dice que era sujeto a
pasiones, igual que a las nuestras. Tenía sus errores. Pero, ¿qué hizo este hombre? Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo ahorita los voy a invitar a que vayamos al libro el libro de Reyes, en su capítulo 17, y vamos a ver la historia, cómo fue que este hombre hizo tal cosa. Pero detrás de ese hombre estaba nuestro Dios, el que le estaba dando instrucciones. Ahorita, hermanos, estamos viviendo un momento donde nosotros tenemos que agarrar instrucciones. Tenemos que acatar órdenes de las autoridades. Si las autoridades nos dicen, hermanos, de que nos pongamos mascarilla, hay que ponerse mascarilla. Si las autoridades nos dicen lavarnos las manos por 20 segundos y bien lavaditas, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una advertencia. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a enfermar. Entonces, pero vamos a lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 17 de este capítulo, 17 de primero libro de Reyes. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino que por mi palabra. Oiga bien lo que dice, por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que pues se fue y vivió juntamente al arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y le llamó. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traerla, a él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive tu Dios, Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y luego nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí hemos visto la historia, ¿verdad?, de Elías. Pero ya aquí encontramos a más personajes. Encontramos al rey Acab. ¿Quién era este rey? Un rey malvado, un rey que había hecho cosas que no debía. Había reinado por mucho tiempo, pero el irse tras la perversidad hacia los ídolos había hecho de que Dios se enojara tanto con aquel pueblo, con aquella nación, a punto
de que Elías, al ver todo aquello, dice que en Santiago nos dijo, oró y no llovió por 3 años y medio. Ese es el primer personaje. Y esto era, y está Elías como segundo personaje, como también hay más personajes, como el ejemplo de la mujer viuda y su hijo. Vamos a ver los 4. Ya viendo que ya tenemos, hermanos, los personajes, también vemos las ciudades. Moradores de Galaad, ¿verdad? Y también vemos otras ciudades más adelante que las vamos a ver. Pero en primer lugar dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que yo no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hubo una advertencia, hermanos, como ahora en día está habiendo una advertencia, ¿verdad? ¿Hubo preocupación? Me imagino que sí. ¿Hay preocupación en nuestra vida, en nuestra familia? Hay preocupación. Pero luego vino palabra de Jehová, dice, diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Dios nos está preparando, hermanos, ¿verdad? Espiritualmente voy a hablar. Dice que yo me voy, dijo el Señor, pero voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la confianza que debemos de tener, hermanos, como hijos del Señor. Usted, varón, como un sacerdote de su hogar, esa es la confianza que debe tener, que nuestra morada no es aquí en la tierra. Vamos de pasada. Es necesario que el hombre muera una vez y dice que después el juicio. Entonces, esto que estamos viviendo son los juicios del Señor, son los juicios de Dios sobre la tierra, sobre el malo. Así como este rey acá no quiso hacer caso, muchos de los reyes, muchos de los gobernantes actúan de esa manera, como que si Dios no existiera. ¿Quiénes pagan? Somos nosotros. Pero no pagamos, hermanos, como los demás que no conocen al Señor. Nosotros tenemos una confianza como la que tenía Elías. Por ejemplo, a Elías se le dio instrucción de parte de Dios. A nosotros se nos da instrucción a través de la palabra y nos dice que nos movamos. ¿Vea? Ahora ya no podemos ir a la iglesia, pero lo estamos haciendo a través del internet. Y nos hemos movido a otra plataforma. Nos hemos movido porque el Señor nos está guiando en este duro camino. Ahora, hay algo que me llama la atención aquí, hermanos. Y dice, le dio las coordenadas, lo que él iba a hacer. Dice que lo llevó enfrente de un río, el río Jordán. Allí te vas a estar. Yo he dado órdenes, le dice, a las aves que te lleven pan y que te lleven carne. Y tú bebes agua del río. Ahí está todo. A nosotros se nos han dado instrucciones también. Nos abastecemos, tenemos en nuestra casa, comemos y estamos bien. Gloria al Señor por ello. Entonces, él se fue y hizo conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Elías fue obediente, hermanos. Aquí podemos ver la obediencia de este hombre. Aun cuando él era el profeta, él podía ponerse a platicar con el Señor y decirle: Señor, pero mira, yo soy el profeta, yo puedo tener todo, mira, yo me puedo ir aquí y puedo estar bien. No. Dios le da instrucciones a uno, ¿verdad? Dios le da la guianza, cómo nosotros vamos a salir de todo esto. Ahora, y dice la palabra del Señor en el versículo 6, dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero, ¿escaseó? Sí. Hermanos, quiero que sepan de que estos son principios de lo que hablaba allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Les animo que se lo pueden ver. Dice que se levantará reino contra reino, nación contra nación. Habrán pestes, habrá hambre, terremotos, y enumera una serie de cosas que han de venir sobre este mundo. Díganme si no es algo similar que estamos viendo. Es una peste, algo que no hay salida, donde nosotros entramos
en una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. El profeta Elías se encontró también así. Se le acabó todo. Ya no era solamente él. Él había tenido toda la comodidad. ¿Quién de ustedes no quisiera que las aves vinieran y le trajeran pan y carne en la mañana y ustedes esperando? Yo fuera uno de ellos y agua. Pero este hombre pasó esa situación. Pero lo raro de todo fue de que aquello secó. El arroyo secó. Pero vino de nuevo la palabra del Señor. Y nos dice de nuevamente que lo tuvo que mover. Puede ser, hermanos, de que esto no termine y nosotros tengamos que movernos otro paso más. ¿Verdad? Es posible. Y dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Ya aquí encontramos otra ciudad. Dice, y he aquí he dado orden, dice, allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Por qué no usó Dios otro tipo de mujeres? ¿Recuerdan ustedes que a Jesucristo dice que le servían las mujeres de renombre? En el capítulo 8 de Lucas nos habla de que eran mujeres preparadas, mujeres que servían allá en el palacio. ¿Por qué a este Elías le tocó una viuda? ¿Qué nos hace pensar de una viuda, hermanos? Una viuda necesita no tiene quién por ella. Era ella y su hijo. Nadie le ayudaba. El Señor tuvo misericordia de Elías y le dice, esa mujer te va a servir. Y hizo como le dijo Dios, ¿verdad? Entonces se levantó, dice en el versículo 10, y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Eso fue lo primero. ¿Conocía Elías a esta mujer? No. ¿Ya la había visto antes? No. Pero el mismo espíritu lo llevó a Elías para que reconociera a esta mujer. Y la historia nos sigue diciendo que esta mujer dice que le dijo, yo no tengo nada y he venido a recoger, he venido aquí. Yo tengo necesidad también. ¿No está viendo Elías de que no ha llovido por tanto tiempo? La gente se está muriendo. Hay hambre, hay escasez. Y tú vienes y me pides lo único que tengo. Yo lo único que voy a hacer es que ando buscando leña porque tengo un poquito de harina en la tinaja. Yo voy a hacer un pan y yo me lo voy a comer con mi hijo y después nos vamos a morir. Nos vamos a dejar morir. Imaginen el dolor que tenía esta mujer. Pero el Señor traía un mensaje para esta mujer. Hoy en día el Señor trae un mensaje para nuestra vida. Que nosotros nos preparemos. Y ya no está hablando de comida física que nos ayuda a alimentarnos. Porque nosotros tenemos todo eso. Pero nos está pidiendo el Señor que nos alimentemos con la palabra del Señor. Que aprovechemos este tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Que aprovechemos este tiempo para poder orar con nuestra familia. Que aprovechemos este tiempo para cantar alabanzas con nuestra familia. Que ellos nos vean cómo nos portamos. Que ellos nos vean cómo actuamos. Ahora todos nos podemos poner de acuerdo como cristianos. Ahora sí nosotros como hombres somos los sacerdotes, los que llevamos las riendas del hogar. Pero no lo hacemos solo, así como Elías se movió porque Dios le dijo, así nosotros nos movemos porque Dios nos está hablando a través de su palabra. La profecía está en su palabra y si usted se empapa de la palabra del Señor, va a salir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Él ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga por nosotros. El hombre no elige el día que nosotros nos vamos a morir, sino Dios tiene un día para cada uno de nosotros. No nos vamos a morir de ningún virus, no nos vamos a morir de nada, sino cuando el Señor quiera y le plazca. Dígame si no, este hombre no se murió de hambre. Había hambre, pero no se murió de hambre. Lo más importante de esto, hermanos, capítulo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel había dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija se quedará menos, hasta el día que Jehová dice, haga llover sobre la faz de la tierra. Hay instrucciones, hermano. Esto no va a ser eterno. Y yo le he dicho al Señor que si, mejor que Él venga, que nos venga a traer, pero que nos haya preparado, que estemos listos. Hace un par de semanas yo hablaba con ustedes, los que me están viendo, recuerdan
que hablaba de 5 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Y les decía que el Señor iba a venir, pero que nos hallara preparados. El Señor siempre me venía dando palabra a mí, aun cuando yo no sabía lo que iba a pasar. Yo siempre les decía, hermanos, prepárense, Cristo viene. Un poco más y el que ha de venir, dice su palabra, vendrá. Y va a venir como ladrón en la noche. No va a venir en medio de toda esta tribulación. No, Él va a venir cuando menos lo esperemos. Por eso es importante estar preparado. Así como esta mujer estaba preparada con ese poquito de harina, porque sabía de que la muerte iba a venir. Y al día que comieran ese pan, ese día se iban a dejar morir. Pero la palabra del Señor vino de parte de Elías para esta mujer y le dio promesa del Señor, como el Señor nos da promesa a nosotros: no los dejaré ni los desampararé, sino que yo estaré con ustedes todos los días. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. Dice, comió ella y Elías muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja, dice, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Estamos en las manos del Señor. Así como Dios ayudó a Elías en esta historia, en esta profecía, Dios nos va a ayudar a nosotros. ¡Ánimo, hermanos! Dios está con usted. Dios está conmigo. Él está con nuestra familia. No se preocupen. Dice su palabra que muchas aflicciones tendremos, pero Él ha vencido el mundo. Él ha vencido el mundo. Él ha vencido todas estas cosas. Y si estamos en sus manos, nada nos va a pasar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que sigamos interactuando virtualmente. Dios tenga misericordia de nosotros. Que el Señor les bendiga.